Días, joven. Pues básicamente el día de hoy empecé con esta parte pequeña de El Principito, una historia para quienes la leyeron en su infancia, en su juventud, adolescencia, pues mensajes. Y específicamente esto del zorro me gustó para compartirlo porque pues el Principito nunca había entablado una relación y aún así tenía temor de hacerlo. Entonces, pues para quien ha escuchado de la historia, el Principito sale de su planeta, donde lo único que existía era una rosa presumida a la que él le dedicaba todo el tiempo. Y cuando llega a la Tierra, después de visitar tantos planetas, pues se encuentra con el zorro y él le habla de lo que es domesticar. Tiene esencia en el sentido en que muchas veces nosotros no queremos entablar algún tipo de relación, algún tipo de entrega de nuestro corazón por eso mismo, porque el amar en cierta forma nos hace débiles y nos va a hacer a futuro sufrir una separación, ya sea física, ya sea pues del alma, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, como dice el zorro, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué? El Principito le dice, para qué lo hicimos? Si solo te voy a hacer sufrir si ya te tengo que abandonar. Entonces, pues ahí van dos consejos que el zorro le da. Cuando el Principito descubre que su rosa es una simple rosa, él dice, wow, no vale nada, y era todo lo que yo tenía. Y el zorro le confirma, no, es el tiempo que le has dedicado a ella lo que la hace especial. Y eso es lo que hace especial tu relación, tu familia, todas tus relaciones sociales. Y esto es lo que hace una sociedad, ¿verdad? Una persona que vive en la soledad, una persona que se esconde de tener relaciones sociales, generalmente pues es una persona que se esconde de querer entregar su corazón o de querer o de evitar el sufrimiento que tarde o temprano puede venir, pero a través del dolor experimentamos también cosas bellas de lo que hace aflorar el amor, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, entonces, buenos días. Yo quiero pedir perdón, primero que todo, por el error que puse yo en las fechas y que creó confusión. Realmente tenía dos calendarios de septiembre y yo vi septiembre como ver octubre y me crucé en las fechas. Entonces el día de hoy vamos a dedicar el tiempo para hacer la actividad que tenemos que realizar como si fuera el laboratorio del análisis. Y yo voy a poner un ejemplo y luego quiero que lancen las preguntas. Entonces, me voy a permitir compartir un caso. Quizá no es el caso que ustedes tengan asignado, pero después de esto vamos a ver cómo ustedes, si surgen más dudas, ¿verdad? Ok, entonces, todos en sus casos clínicos, por favor, interrúmpanme ante cualquier duda, porque luego yo me voy a silenciar y ustedes se van a quedar trabajando. Pero voy a estar aquí presente porque de eso se trata. Generalmente esta práctica la hacíamos presencialmente en el laboratorio de radiología y cada estudiante tenía un set de 18 películas radiográficas y en eso íbamos acompañándolos ante cualquier duda que ustedes observaban. Esta es la ficha clínica, es la primera cara de la ficha clínica oficial de la facultad hasta hoy en día, ¿verdad? Poco a poco pues se va a tener que ir modificando, pero mientras no se haga, esto es lo que tenemos. Si logramos ver nosotros aquí, en el lado derecho tenemos Macal Vázquez Maribel. Este es el nombre de la paciente. Este es el dato que a mí me interesa que ustedes observen. También tenemos aquí más abajo la dirección. Vive en Linda Vista, zona 4, Villanueva. ¿Sí? Su teléfono y su registro. De estos datos nos interesa su dirección, ¿verdad? Para saber más o menos desde dónde viene, dónde vive, dónde se desarrolla. Y luego nos pasamos aquí al nombre del estudiante. Esto no nos interesa esta parte de acá.
lo que son los datos generales del paciente. Y aquí Doctora, nos dice, disculpe, sí, dime. no sé qué está proyectando, es que vemos solo su carpeta. Ah, qué triste. Espérate. Vamos a ver. O sea que tú miras solo mi carpeta. Espérate, yo ya lo abrí. Gracias. Entonces todo lo que yo les dije no sirvió de nada. Espérame, vamos a ver. ¿Logran ver aquí la ficha? Ahora sí, doctora, gracias. Ah, va. Dios te lo pague. Gracias a ti por decirme. Vaya, entonces vuelvo otra vez. En el lado derecho superior tenemos aquí el nombre de la paciente. Esta es la primera cara de la ficha, donde está la información general. Entonces aquí me dice que es Maribel Macal Vázquez Maribel. Más abajo me dice su dirección, ¿sí? Ahora, estos son los datos que a mí me interesan de este paciente para el objetivo de la actividad. Aquí arriba, no vayan a confundir, este es el nombre del estudiante de odontología que ve a la paciente. Este no nos interesa por ahorita, ¿verdad? Pero sí nos interesa esto, datos generales. Entonces, dejé datos generales. Bueno, sabemos entonces que Maribel tiene 34 años, es sexo femenino y es unida, ¿verdad? Es ama de casa y ella asiste al Centro de Salud de Villanueva. Su nivel educacional es en básicos. ¿Qué me dice esto? Esto es lo que yo quiero que solo comenten con respecto a esto. Entonces ustedes su trabajo lo van a empezar poniendo de esta forma, detallando los datos generales como presentando a la paciente y ustedes dicen, bueno, pues es una paciente que acude al centro de salud y en ella específicamente su nivel educacional, pues es en básicos, o sea, es un nivel educacional en donde yo como odontólogo voy a poder compartir algún tipo de información de más alto nivel por el nivel educacional que tengo. No es lo mismo como alguien que tenga un nivel de primaria en su adultez o incluso que sea analfabeta, ¿verdad? Entonces, el motivo de consulta de Maribel es para que me arreglen los dientes. Específicamente es un motivo de consulta así como muy vago, porque no sabemos qué es lo que ella desea que se le arregle. Pues asumimos que todo. Nos vamos a la HMA, es decir, historia médica anterior, y aquí pues tenemos los numerales. Algunos quizá van a lidiar un poquito ahí con la letra del practicante porque no es muy legible, pero aquí tenemos toda la lista de lo que nosotros revisamos en la historia médica anterior. Y específicamente, pues esta paciente me dice que solo tiene una alergia al polvo que se manifiesta con rinitis. Ok, lo tomo en cuenta, pero pues no me dice nada más, no tiene mayor impacto para mi evaluación periodontal, ¿verdad? Y después me pone aquí que en 7, sabemos que el 7 es el embarazo, dice que 4 por parto normal. ¿Qué significa esto? Posiblemente están hablando acá que tuvo 4 hijos, 4 partos normal, 4 hijos por parto normal. Es decir, esta paciente es mamá de 4 niños. Y número 15, pues varicela a los 10 años resuelta. ¿Ok? Hasta la fecha podría yo colocar que yo lo leí, ustedes leen su caso y lo que podrían decir es que la historia médica anterior no tiene ninguna implicación con los hallazgos que yo voy a encontrar en mi examen. Es decir, es una paciente que no tiene compromiso sistémico en teoría. Luego me voy a la historia odontológica anterior y puedo leer aquí que la paciente tiene gingivorragia al cepillado y la última vez que he visto al dentista fue un mes por una extracción. Entonces esto significa que la paciente pues ya tiene piezas perdidas y que además le sangran sus encías. Me voy preparando para lo que yo pueda ver. Acordémonos que en estos casos yo no tengo fotografías, lo único con lo que cuento es las imágenes de radiografía y es lo que me va a ayudar para mi práctica. En la evaluación clínica de cara y cuello la pueden leer rápidamente y colocar lo que a ustedes creen que tenga implicación con el examen periodontal que van a leer. Yo sé que no lo han visto todo, ¿sí? Pero hoy en día podemos ir investigando poco a poco o me preguntan si hay
duda, ¿verdad?, al respecto. Por ejemplo, la paciente tiene cloasma, región genial. Acordémonos de que aquí este examen es tanto de los tejidos externos como de la cavidad intraoral. Entonces aquí empiezan ellos como con cloasma, ¿verdad? Genial y frontal. Nebus diseminados en cara, cuello labio, restos de manchas melánicas en bermellones, hiperplasia epitelial localizada. Aquí ya nos vamos a la cavidad intraoral, en encía adherida a nivel de pieza 8 y 9. Esto pues es, digamos que es una descripción de algo normal. Algo anormal, pero no patológico, perdón. Manchas melánicas en mucosa no sé qué dice ahí, de carrillo y una gránulo de Fordyce. Aquí sigo leyendo y van a ver que no hay implicaciones. Hasta que llego a esta parte donde dice exudado hemorrágico a la palpación en surco de la encía libre a nivel de la pieza 25, ¿ok? Entonces digo yo, un exudado hemorrágico a la palpación, ¿sí? Significa que entonces estoy ante una paciente que tiene un alto, pues sí tiene alto sangrado, para encontrar que hay como ya un sangrado solo a la palpación, ¿verdad? Específicamente en esta pieza. Y lo demás, pues, es ATM. Muy bien. Aquí, lo demás, puedo también irme a evaluar lo que son los signos clínicos, ¿sí? En este caso, aquí están el equipo. Me dice PA, la presión arterial, que es de 110/70, o sea, es una buena presión. Frecuencia, esto es la frecuencia respiratoria que está aquí, y esta es la frecuencia cardíaca, es decir, el pulso. Miramos que está en 68, muy bien, no está acelerada, está tranquila. Y la frecuencia respiratoria, que es las respiraciones que tiene por segundo, también está bien. Y en este, que esa es la capacidad de soportar la respiración, ¿verdad? 25 segundos. Aquí lo más importante que a nosotros nos interesa realmente es los primeros dos datos, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Los demás, pues son hallazgos que los pueden tomar en cuenta, pero estos dos son los más importantes para nosotros, chequear lo que es la presión arterial. Entonces, esta es una paciente que todos sus datos están bastante bien. Me dicen si logran ver aquí. Luego me paso acá a la ficha y después de los datos generales, yo puedo pasarme de una vez a las radiografías. Pueden ver aquí mis radiografías, ¿sí? Sí, doctora. Ok, gracias, Obed. Esto es el set de radiografías que representa las molares y premolares del lado derecho, ¿sí? Entendiendo que acá, estas fueron imágenes que fueron, digamos, digitalizadas. Si ustedes miran, aquí está el punto guía, pero fueron escaneadas. Entonces se volvieron digitales, ¿verdad? Pero eran imágenes de película, porque antes en la facultad pues no se tenía y todavía pues para periapicales no se tiene, pero teníamos un escáner ahí en radiología. Creo que el escáner luego se descompuso, pero todavía logramos rescatar esto. Bueno, tengo esto. En el documento hablamos de los criterios de Pritchard. Entonces, en base a estos grupos, yo quisiera que analizáramos si estas radiografías para mí cumplen con los criterios o no cumplen con los criterios. Eso es lo que ustedes van a comentar luego de hacer el análisis de lo que es la historia médica, ontológica y los datos generales del paciente. Esta es la parte 2. ¿Qué opinan de estas radiografías? ¿Son confiables o no confiables? ¿Cumplen con los criterios de Pritchard o no lo hacen? ¿Alguno de ustedes que me diga, se recuerdan cuáles son los criterios de Pritchard que vimos? Para todo esto teníamos nosotros que leer el documento, ¿verdad? Y que lo hablamos en la clase pasada. Vamos a ver, empecemos. Son 4 los criterios de Pritchard. Por ahí tienen que tener su documento. ¿Alguien me los puede mencionar? ¿Alguien me puede compartir o puede compartir con el grupo los criterios? Hello, hello. Están, ya amanecieron.
Bueno, yo tengo que se deben ver las cúspides de los molares, las vocales y linguales deben coincidir en altura y las capas de esmalte y las cámaras pulpares se deben ver bien. Muy bien. Espacios interproximales deben ser abiertos y no deben superponerse. Excelente, Michelle. Gracias. Esos 4 puntos son sencillos, pero estos puntos lo que nos hacen a nosotros ver es qué tan confiable es una radiografía o qué tanta distorsión pudiera tener. Entonces vuelvo a preguntar, ya que Michelle nos hizo a nosotros el favor de recordarnos los criterios de Pritchard, tomando en cuenta que son 4. Hablamos de la coincidencia de las cúspides bucales y linguales. Entonces podríamos decir, ¿qué vamos a colocar en nuestro trabajo con respecto a esto? Aquí en la región de molares y premolares derecho, yo puedo ver que las radiografías cumplen con los criterios de Pritchard, excepto en región de, pónganle, molares superiores, ¿verdad? En donde no hay coincidencia, ¿verdad? De cúspides. Para ustedes, ¿creen que digamos, se logran distinguir las uniones cemento-esmalte? ¿Logro cumplir los criterios de Pritchard en esta sección? Pues en algunas piezas sí se nota y tal vez en unas poquitas no, pero no. Gracias, Michelle, nuevamente. Bueno, sí, cabalmente. Entonces eso es lo que tenemos que describir. Por ejemplo, tú podemos colocar en algunos sectores de molares no coinciden las cúspides, por lo tanto la altura de la cresta no es tan confiable. Pero a lo que vamos es que el set de 18 películas es uno de los sets más completos que hay para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en una imagen yo puedo repetir la misma imagen, o sea, puedo tener el refuerzo de ver la misma condición en otras radiografías. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la primera molar superior, claro que esta radiografía, la primera, es la que me va a dictar mayor dato. Aquí logro esbozar que hay lesión de furca, ¿sí? Logro ver que se puede ver la lesión, sin embargo, la puedo ver en esta radiografía, la puedo ver en esta radiografía, también puedo tomar el recurso de esta radiografía y de esta que está acá. Pero cada una me da un dato distinto. Por ejemplo, estas de mordida me dan realmente la altura más confiable de la cresta que tiene esta molar. Sin embargo, acá, ¿qué tan confiable es esta pérdida de la altura? Aquí en esta no hay tanta coincidencia de cúspides, por lo tanto, esto que las cúspides están desfasadas va a ser lo mismo que se va a encontrar a nivel de la cresta. Por ejemplo, ubiquémonos en esta región, si las voy a poner un poco más grande. Si nos ubicamos en esta región, ustedes van a ver que una de las tablas se va a encontrar a nivel más bajo y otra casi que se encuentra en la unión cemento-esmalte. Por definición y estudio sabemos que ninguna cresta se va a encontrar a este nivel, ninguna cresta ósea. Entonces esto es parte del desfase y de la realidad que esto no me lo describe. Sin embargo, cuando voy para acá, sí sé que la cresta está bastante disminuida, ¿verdad? Entonces se cumple. Algunas radiografías sí lo cumplen, otras no. Sin embargo, sí puedo hacer una buena evaluación. Se me muestra la unión cemento-esmalte, sí se muestra en la mayoría de las piezas, sí se muestra. Entonces todo eso es lo que ustedes van narrando. Puedo ver pisos pulpares, puedo ver pisos pulpares. Hay puntos de contacto abiertos, hay puntos de contacto abiertos. No hay traslapes más que en esta, pero esta es una radiografía no de molares, sino de premolares. Entonces la región de las premolares sí la puedo ver bien, ¿ok? En esta radiografía que tenemos aquí, que proyecta las molares inferiores derechas, puedo ver toda esta lucencia que viene como un huacal, ¿verdad? Acá. Y puedo ver esto otro que se presenta más alto.
¿Qué significa esto? Significa que alguna de las tablas está bastante afectada en reabsorción y la otra se mantiene casi que intacta. ¿Cuál va a ser entonces la que está más afectada? Esto me lo va a decir a mí la ficha clínica y el sondeo, ¿verdad? Pero el sondeo yo no lo tengo, entonces este es lo que tengo que ver. Digamos, el sondeo yo no cuento con él. Ok, entonces nos vamos para el sondeo, perdón, no lo tengo en clínica porque no tengo esa parte, pero sí lo tengo en la ficha de la fase 4. Esta es la ficha de la fase 4, la que pues ya luego con la doctora Fortuny van a ver. Esta ficha refleja los mismos datos que... Doctora, Sí, sí, Ana, una pregunta. diga. ¿Puede regresar las radiografías a esas? Usted Sí, dijo que una tabla tenía más reabsorción que otra, ¿verdad? correcto, ¿Eso puede contar con una rarefacción o esa parte? correcto. Vamos a hablar que rarefacciones realmente son todos los cambios roentgenolucentes que existen alterando la normalidad de lo que nosotros consideramos en nuestra evaluación radiológica. Entonces, yo que conozco la normalidad, sé que la tabla ósea tiene que tener una condición roentgenopaca parcial con un trabeculado, que sea más o menos uniforme, una laminadura y que las lesiones digamos, el hueso está en todo alrededor de las piezas dentarias hasta una altura de 2 más o menos milímetros con respecto a la unión cemento-esmalte. Entonces, una rarefacción realmente solo es como un hallazgo extraño que he encontrado. El término rarefacción nosotros no lo utilizamos tanto en periodoncia, yo lo tengo que colocar para enseñarle que rarefacción reúne muchas lesiones, porque cada rarefacción tiene su nombre. Entonces, si tú bien hablas de que esto que encuentro aquí es una rarefacción, correcto, pero ¿qué rarefacción es? Es una reabsorción de una de las tablas de la cresta ósea. O sea, en periodoncia sé que esto es una reabsorción de la cresta ósea que ahorita voy a averiguar en qué, si está por bucal o si está por por lingual. Y sé que esto a nivel de las dos raíces es una rarefacción, sí, pero tiene su nombre. Es una lesión furcal, ¿verdad? Es una furca. Entonces, esta furca también es ¿de qué grado? Por las radiografías yo podría decir que posiblemente se queda en un grado 1. ¿Por qué? Porque se esboza solo el cambio de densidad ósea, sin embargo, no está totalmente traslúcido. Por lo tanto, podría pensar yo en que es un grado 1 o un grado 2, según lo que la clínica me diga. Por la observancia de ustedes, puede ser que estos hallazgos son los que yo tenga que buscar a nivel de mi ficha. Entonces, por ahí vamos, Ana, ¿estamos bien? Ok, ahora tengo esta ficha, que es la ficha de la evaluación de la fase 4. ¿Y qué me dice esta ficha a mí? Esto es el periodontograma. Ubiquémonos en los sondeos, ¿sí? Aquí voy teniendo, ¿se recuerdan de la imagen? Me voy a ubicar solo en los molares derechos y premolares derechos, que es lo que vimos, porque si no, no les da tiempo de ustedes hacerlo. Entonces, estoy viendo acá que por el lado bucal, este es el lado bucal, el paciente tiene 3, 5, 5, 7, 7, 7, 5, 5. Y entonces sí estamos ante, y que la línea del margen se encuentra, pues aquí el practicante la puso a nivel de la unión cemento-esmalte, sin embargo a nivel de canino y lateral sí como que se agrandó la papila acá, ¿verdad? Y de ahí continúa. Pero estamos ante un paciente que tiene bolsas profundas y que en este caso sí se descubre una furca, porque esto es una furca, que si bien la dictamina, según miramos aquí, furcaciones, la dictamina como un grado 2, ¿sí?
Ahora vámonos abajo. Esto es arriba. Ahora abajo, ¿qué nos dice? También tengo sondeos de 7, 7, 4, 4, 4, 4, 5, 7 y están profundos, ¿verdad? Entonces aquí mi cabeza empieza a entrar en análisis de todo lo que ustedes van conociendo en cuanto al diagnóstico, estadios y lo que son grados. Sabemos que el paciente en cuanto al grado, pues ahorita no tiene alteraciones sistémicas ni nada, ¿verdad? Pero la condición periodontal me la dice. Tiene las piezas presentes, aunque ella habló de una extracción. Asumo que la extracción viene siendo de esta cordal, porque es la única que ella tiene ausente, ¿verdad? Entonces acá hablamos también de que están las furcaciones ahí presentes, ¿verdad? Y que fueron detectadas como un grado 2. Entonces hasta ahí hay coherencia. Todos estos sondeos, lo que yo tengo que ver es la inflamación a nivel de mi papila que se describe aquí, ¿ve? Se recuerdan que también a nivel de la pieza 25 había un sangrado provocado a la presión y pues puedo ver que la paciente sí está comprometida bastante. Quizá aquí la historia no nos manifiesta si tomó anticonceptivos o no, pero sí tiene una enfermedad periodontal activa, presente. Ahora vayámonos aquí a exudados. Aquí me dice que hay exudado en toda la pieza, en todas las casillas, ¿sí? O sea que sí hay sangrado, hay placa en todo el encasillado, hay cálculos en la mayoría de las piezas. Estos ya son clínicos. Recordémonos de que a veces los voy a encontrar a nivel radiográfico, pero clínicamente es cuando es más evidente el hallazgo. Y luego me voy evaluando toda esta parte y llego a la parte del diagnóstico, ¿sí? Si ustedes tienen duda, la misma ficha me va dando aquí qué significa cada cosa, pero si no me preguntan, no hay problema. Pero lo más importante que quiero que evalúen es solo las lesiones furcales, el margen gingival y el sondeo periodontal. Eso es lo más importante porque es lo que concuerda con mis hallazgos de radiografías. En este caso, la periodontitis que se colocó aquí, porque era la clasificación anterior a la actual, está clasificado como una periodontitis severa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra misión? Luego de analizar las radiografías de Pritchard, pues y de ver mis hallazgos de radiografía, yo me tengo que ir a evaluar, esta es la parte final, solo quiero terminar con esto, evaluar si este diagnóstico está bien elaborado. Ustedes no, o sea, no, a su juicio crítico, sí creo que es así, no creo que es así, ¿por qué? Y luego de eso, ustedes tendrían que ubicar al paciente. Si está clasificado con la clasificación anterior, entonces ustedes, perdón, Luna. Ustedes van a colocar el diagnóstico probable, ¿verdad? Que ustedes consideren según el estadio y el grado, ¿verdad? Y lo colocan y ponen, creo que el paciente se ubica en un estadio 3 debido a tal situación, ¿verdad? Por los hallazgos encontrados